El sol ardía como una promesa rota sobre las calles empedradas de Sevilla, y el aire olía a jazmín mezclado con el polvo seco del verano. Javier, con el corazón latiendo como un tambor desbocado, caminaba junto a Álvaro hacia la piscina municipal, donde el mundo parecía detenerse bajo el peso de una tarde que cambiaría todo. No sabía entonces que esa caminata, tan cotidiana, era el preludio de una tormenta emocional que los arrastraría a ambos. Javier, de 25 años, siempre había sido el tipo de hombre que parecía tallado en mármol, músculos definidos por años de natación competitiva, cabello negro que caía en ondas rebeldes sobre su frente, y unos ojos oscuros que guardaban más secretos de los que estaba dispuesto a admitir. Era sevillano de pura cepa, criado entre las callejuelas del barrio de Triana, donde las historias de amor y desamor se contaban al ritmo del flamenco. Álvaro, su mejor amigo desde la infancia, era su opuesto en muchos sentidos: cabello castaño claro, ojos verdes como el Guadalquivir al amanecer, y una sonrisa que desarmaba a cualquiera. A sus 26 años, Álvaro era el alma de las fiestas, el tipo que siempre tenía una broma lista y una cerveza en la mano. Pero esa tarde, mientras caminaban bajo el sol abrasador, Javier sintió algo nuevo, una chispa, un roce invisible que lo hacía mirar a Álvaro de reojo, preguntándose si alguna vez había notado lo cerca que estaban sus mundos. La piscina municipal de Los Remedios estaba llena de risas, niños gritando y el eco del agua salpicando contra los azulejos. Javier y Álvaro dejaron sus mochilas en una esquina, se quitaron las camisetas y se zambulleron en el agua fresca, que parecía un bálsamo contra el calor sevillano. Nadaron un rato, compitiendo como siempre, pero había algo diferente en la forma en que Álvaro reía, en cómo sus manos rozaban a Javier al pasar nadando, en cómo sus miradas se cruzaban y se sostenían un segundo más de lo necesario. ¿Qué te pasa, Javi?, preguntó Álvaro, flotando en el agua, con gotas brillando en su pecho. Estás raro hoy. Javier se sumergió para evitar responder, dejando que el agua silenciara el torbellino en su cabeza. Sabía que no podía hablar, no aún. Durante años, había enterrado sus sentimientos por Álvaro, convencido de que su amigo, el chico hétero que conquistaba corazones sin esfuerzo, nunca lo vería como algo más que un hermano. Pero cada día, cada risa compartida, cada mirada casual, era como una grieta en la armadura que Javier había construido alrededor de su corazón. Cuando salieron del agua, se sentaron en el borde de la piscina, con los pies colgando en el agua. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de un naranja feroz. Álvaro hablaba de su última cita con una chica, pero Javier apenas escuchaba. Su mirada se perdía en el perfil de Álvaro, en la curva de su mandíbula, en la forma en que el agua resbalaba por su piel. Y entonces, sin previo aviso, Álvaro se volvió hacia él. ¿Por qué me miras así?, preguntó, con una mezcla de curiosidad y algo más, algo que Javier no se atrevía a nombrar. No te miro de ninguna manera, mintió Javier, su voz más temblorosa de lo que quería. Álvaro no respondió, pero no apartó la mirada. El silencio entre ellos se volvió pesado, cargado de preguntas no formuladas. Javier sintió que el mundo se detenía, que el ruido de la piscina se desvanecía, que solo existían ellos dos en ese instante. Y entonces, Álvaro hizo algo inesperado, extendió la mano y tocó el brazo de Javier, un gesto simple pero eléctrico. Javi, si tienes algo que decirme, dilo, susurró Álvaro, su voz baja, casi un desafío. Javier tragó saliva, su corazón a punto de estallar. Quería hablar, quería confesar que cada día a su lado era una dulce tortura, que lo amaba en secreto desde hacía años. Pero el miedo, ese viejo compañero, lo paralizó. En lugar de hablar, se puso de pie, murmuró una excusa y se alejó hacia los vestuarios, dejando a Álvaro con una expresión de confusión y algo más profundo, algo que parecía dolor. Esa noche, Javier no pudo dormir. Las imágenes de la piscina lo perseguían, la risa de Álvaro, su mano en su brazo, la forma en que sus ojos parecían buscar algo en los suyos. Se preguntó si había imaginado la chispa, si estaba proyectando sus propios deseos en un hombre que nunca podría corresponderle. Pero una parte de él, una parte valiente y temeraria, se negaba a rendirse. Tal vez, solo tal vez, esa tarde en la piscina había cambiado algo en Álvaro también. A la mañana siguiente, Javier recibió un mensaje de Álvaro: tenemos que hablar. Esta noche, en mi casa. No me dejes plantado, Javi. El mensaje era simple, pero cada palabra pesaba como una losa.
Javier sabía que no había vuelta atrás. Esa noche, bajo las estrellas de Sevilla, enfrentaría la verdad, sin importar cuán aterradora o liberadora fuera. La noche sevillana envolvía la ciudad como un manto de terciopelo, con el aroma de las naranjas amargas flotando en el aire. Javier caminaba hacia el apartamento de Álvaro en el barrio de Santa Cruz, con el corazón latiendo tan fuerte que temía que los transeúntes pudieran oírlo. Cada paso era una lucha entre el deseo de confesar y el terror de perderlo todo. El apartamento de Álvaro era un caos organizado, libros apilados en las esquinas, una guitarra apoyada contra la pared, y fotos de sus viajes por España pegadas en el refrigerador. Cuando Javier entró, Álvaro estaba en la cocina, abriendo una botella de vino tinto. Sus ojos se encontraron, y por un momento, el mundo pareció detenerse de nuevo. Pensé que no vendrías, dijo Álvaro, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. No soy de los que huyen, respondió Javier, aunque su voz temblaba ligeramente. Se sentaron en el pequeño sofá del salón, con el vino como excusa para llenar los silencios. Álvaro hablaba de cosas triviales, el trabajo, el calor, un partido de fútbol. Pero Javier no podía concentrarse. Cada palabra de Álvaro era un recordatorio de lo mucho que lo quería, de lo mucho que dolía guardarlo en secreto. Finalmente, no pudo más. Álvaro, ¿qué pasó ayer en la piscina?, preguntó, su voz cortando el aire como un cuchillo. Álvaro dejó su copa en la mesa, sus manos inquietas. Miró al suelo, como si buscara las palabras adecuadas en las baldosas. No lo sé, Javi. Sentí algo raro. Como si te estuviera viendo por primera vez. Javier sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. ¿Qué quieres decir?, preguntó, temiendo y deseando la respuesta al mismo tiempo. No lo sé, repitió Álvaro, frustrado. Toda mi vida he pensado que era una cosa, que quería una cosa. Pero ayer, cuando te miré, cuando te toqué. No sé, Javi. Me confundiste. El silencio que siguió fue ensordecedor. Javier quería gritar, abrazarlo, huir, todo al mismo tiempo. Pero en lugar de eso, se acercó un poco más en el sofá, sus rodillas rozándose. Álvaro, yo. ¿Te quiero? No como amigo. Te quiero de verdad. Siempre lo he hecho. Las palabras colgaron en el aire, pesadas, vulnerables. Álvaro no se movió, pero sus ojos se llenaron de algo que Javier no pudo descifrar, ¿miedo? ¿Confusión? ¿O tal vez, esperanza? Finalmente, Álvaro habló, su voz apenas un susurro. No sé si puedo darte lo que quieres, Javi. Pero no quiero perderte. Esas palabras fueron un golpe y una caricia al mismo tiempo. Javier asintió, tragándose las lágrimas. No había promesas, no había claridad, pero había honestidad. Y por ahora, eso era suficiente. Los días siguientes fueron una danza extraña. Javier y Álvaro seguían viéndose, pero cada encuentro estaba cargado de una nueva tensión. Iban al cine, paseaban por el río, compartían cervezas en los bares de Triana, pero siempre había un espacio invisible entre ellos, un abismo que ninguno se atrevía a cruzar del todo. Javier se aferraba a la esperanza, mientras Álvaro parecía atrapado en un torbellino de dudas. Una noche, mientras caminaban por la Plaza de España bajo la luz de la luna, Álvaro tomó la mano de Javier. Fue un gesto pequeño, casi accidental, pero para Javier fue como si el mundo entero se iluminara. No hablaron de ello, pero esa noche, por primera vez, Javier sintió que tal vez, solo tal vez, Álvaro estaba empezando a sentir lo mismo. El verano en Sevilla se volvía más sofocante con cada día, pero para Javier, el verdadero calor venía de las emociones que lo consumían. La mano de Álvaro en la suya, aquella noche en la Plaza de España, se había convertido en un recuerdo que lo perseguía. No habían hablado de ello, pero el gesto había abierto una puerta que ninguno de los dos podía cerrar. Una tarde, Álvaro propuso ir a una feria en las afueras de la ciudad, un lugar lleno de luces, música y el olor a churros fritos. Javier aceptó, aunque su corazón estaba en un constante tira y afloja entre la esperanza y el miedo. La feria era un torbellino de colores, casetas con banderas, niños corriendo con globos, y parejas bailando sevillanas bajo las luces parpadeantes. Álvaro parecía más relajado que de costumbre, riendo y bromeando como en los viejos tiempos.
Pero Javier notaba las miradas furtivas, los roces casuales que ya no parecían tan casuales. En un momento, mientras compartían un algodón de azúcar, Álvaro se acercó más de lo necesario, su hombro presionando contra el de Javier. «Javi, ¿alguna vez has sentido que todo lo que creías saber de ti mismo se desmorona?», preguntó, su voz baja, casi perdida en el bullicio. Javier lo miró, sorprendido. «¿A qué te refieres?». «No sé cómo explicarlo», dijo Álvaro, rascándose la nuca, un gesto que hacía cuando estaba nervioso. «Toda mi vida he sido el tipo que sale con chicas, que sigue el guión. Pero contigo. Contigo siento cosas que no entiendo. Y me asusta». Javier sintió que el mundo se detenía. Era la primera vez que Álvaro admitía, aunque fuera vagamente, que algo estaba cambiando en él. Quiso abrazarlo, besarlo, gritarle al mundo que lo amaba. Pero en lugar de eso, puso una mano en el hombro de Álvaro, un gesto tranquilo pero firme. «No tienes que entenderlo todo ahora, Álvaro. Solo no te alejes». Esa noche, mientras caminaban de regreso a la ciudad, Álvaro volvió a tomar la mano de Javier. Esta vez, no fue un gesto accidental. Sus dedos se entrelazaron con una intención clara, y aunque no hablaron, el silencio entre ellos era más elocuente que cualquier palabra. Javier sintió que algo se asentaba en su pecho, una mezcla de alivio y terror. Porque ahora, por primera vez, había una posibilidad real. Pero también un riesgo real de que todo se derrumbara. Los días siguientes fueron una montaña rusa. Álvaro oscilaba entre momentos de cercanía y momentos de distancia, como si luchara contra sí mismo. Una noche lo invitaba a cenar y reía con él como si nada hubiera cambiado, la siguiente, evitaba su mirada y respondía con monosílabos. Javier intentaba ser paciente, pero cada rechazo era como una puñalada. Sabía que Álvaro estaba enfrentando algo enorme, algo que desafiaba todo lo que había creído sobre sí mismo. Pero el amor, pensó Javier, no debería ser tan doloroso. Una tarde, mientras compartían una cerveza en un bar de Triana, Álvaro dejó caer una bomba. «Javi, creo que necesito tiempo. No sé si estoy listo para esto, para nosotros. No quiero hacerte daño». Javier sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Pero en lugar de derrumbarse, asintió, forzando una sonrisa. «Tómate el tiempo que necesites. Estaré aquí». Esa noche, solo en su apartamento, Javier lloró por primera vez en años. No por Álvaro, no exactamente, sino por la fragilidad de la esperanza, por la incertidumbre de amar a alguien que aún no se amaba a sí mismo. El verano dio paso al otoño, y Sevilla se vistió de tonos dorados y ocres. Para Javier, sin embargo, el cambio de estación no trajo alivio. Álvaro había pedido tiempo, y aunque Javier respetaba su decisión, cada día sin él era una lucha contra la soledad. Seguían viéndose, pero los encuentros eran más escasos, más formales. Las risas fáciles de antes habían sido reemplazadas por silencios incómodos, y Javier se preguntaba si había cometido un error al confesar sus sentimientos. Una mañana, mientras paseaba por el parque de María Luisa, recibió un mensaje de Álvaro: «Necesito verte. Es importante. En la Giralda, a las 6». El corazón de Javier dio un vuelco. La Giralda, con su imponente silueta recortada contra el cielo, era un lugar especial para ellos. Allí habían compartido confidencias en la adolescencia, planeado sueños imposibles bajo las estrellas. Que Álvaro eligiera ese lugar no podía ser casualidad. Cuando llegó, el sol ya se ponía, bañando la catedral en una luz cálida. Álvaro estaba allí, apoyado contra una columna, con las manos en los bolsillos y una expresión que Javier no podía descifrar. Se acercó, temiendo lo peor pero deseando lo mejor. «Javi, he estado pensando mucho», comenzó Álvaro, su voz temblorosa pero decidida. «Sobre mí, sobre ti, sobre lo que siento. Y creo que te quiero. No como amigo. Te quiero de verdad». Javier sintió que el mundo se detenía. Quería reír, llorar, abrazarlo, todo al mismo tiempo. Pero antes de que pudiera responder, Álvaro continuó. «Pero no es tan simple. Mi familia, mis amigos. No sé si estoy listo para que el mundo sepa esto. No sé si puedo ser lo que tú necesitas».
Javier tomó aire, luchando contra las lágrimas. Álvaro, no te estoy pidiendo que seas perfecto. Solo te pido que seas honesto. Conmigo, contigo mismo. Álvaro asintió, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Se acercó y, por primera vez, abrazó a Javier con una intensidad que decía más que cualquier palabra. Fue un abrazo lleno de promesas, de miedos, de esperanzas. Y aunque no resolvió todo, fue un comienzo. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Álvaro y Javier comenzaron a explorar su relación, paso a paso, con una mezcla de entusiasmo y cautela. Había momentos de pura felicidad, noches en las que se quedaban hablando hasta el amanecer, caminatas por el río cogidos de la mano, besos robados en callejones oscuros. Pero también había sombras. Álvaro seguía luchando con su identidad, con el miedo al juicio de los demás. Una noche, mientras cenaban en un restaurante pequeño, una mirada desaprobadora de un desconocido hizo que Álvaro soltara la mano de Javier bruscamente. El gesto dolió más de lo que Javier estaba dispuesto a admitir. Esto no es fácil para mí, Javi, dijo Álvaro después, con la voz cargada de culpa. Quiero estar contigo, pero a veces siento que no encajo en mi propia piel. Javier asintió, aunque su corazón se rompía un poco. Sabía que el amor no era solo pasión, era paciencia, era sacrificio. Pero se preguntaba cuánto tiempo podría esperar, cuánto dolor podría soportar antes de que su amor se convirtiera en resentimiento. El invierno llegó a Sevilla, trayendo consigo un frío inusual que parecía reflejar el estado de ánimo de Javier. Su relación con Álvaro era un delicado equilibrio entre momentos de conexión profunda y episodios de duda. Había días en los que Álvaro parecía completamente entregado, riendo y besándolo sin reservas. Pero otros, se retraía, atrapado en sus propios miedos. Una noche, mientras compartían una botella de vino en el apartamento de Javier, Álvaro confesó algo que lo cambió todo. Hablé con mi hermano mayor, Carlos, sobre nosotros, dijo, su voz apenas audible. No fue bien. Javier sintió un nudo en el estómago. ¿Qué dijo? Que no entiende, que esto no es normal para él. Que debería arreglarlo antes de que alguien más se entere. Álvaro bajó la mirada, sus manos temblando. Me dolió, Javi. Pero también me hizo darme cuenta de algo, no quiero esconderme. No quiero vivir avergonzado de lo que siento por ti. Javier lo miró, sorprendido por la determinación en su voz. Por primera vez, vio a Álvaro no como el chico confundido que luchaba con su identidad, sino como un hombre dispuesto a enfrentarse al mundo por lo que quería. Sin pensarlo, Javier se inclinó y lo besó, un beso lento y profundo que decía todo lo que las palabras no podían. A partir de ese momento, algo cambió. Álvaro comenzó a ser más abierto, más valiente. Empezaron a salir juntos en público, no como amigos, sino como pareja. Las miradas de los extraños, los susurros, seguían doliendo, pero Álvaro ya no se apartaba. En cambio, tomaba la mano de Javier con más fuerza, como si quisiera desafiar al mundo. Pero no todo era perfecto. La familia de Álvaro seguía siendo un obstáculo. Su madre, una mujer tradicional y religiosa, se negaba a hablar del tema. Su padre, más comprensivo pero aún incómodo, pedía tiempo. Javier, por su parte, también enfrentaba sus propios retos. Sus amigos, aunque más abiertos, a veces hacían comentarios que, aunque no malintencionados, herían. Entonces ahora eres el novio oficial de Álvaro, decía uno, con una risa que escondía juicio. Javier aprendió a ignorarlos, pero cada comentario era un recordatorio de que el mundo no siempre estaba listo para su amor. Una tarde, mientras paseaban por el Alcázar, Álvaro sorprendió a Javier con una confesión. Quiero que vengas conmigo a la boda de mi prima el próximo mes. Como mi pareja, no como mi amigo. Javier parpadeó, incrédulo. La boda de la prima de Álvaro era un evento familiar importante, lleno de tíos, primos y vecinos chismosos. Ir como pareja sería una declaración, un paso irreversible. ¿Estás seguro?, preguntó Javier, su voz temblando de emoción. Álvaro sonrió, esa sonrisa que siempre había derretido a Javier. Nunca he estado más seguro. La boda de la prima de Álvaro, celebrada en una finca en las afueras de Sevilla, fue un evento lleno de música, flores y tensiones familiares.
Javier llegó con el corazón en la garganta, vestido con un traje azul que resaltaba sus ojos oscuros. Álvaro, a su lado, llevaba un traje gris que le quedaba como hecho a medida, su sonrisa nerviosa pero decidida. Cuando entraron al salón, tomados de la mano, las miradas de los invitados fueron como flechas. Algunos sonreían, otros susurraban, pero Álvaro no soltó la mano de Javier en ningún momento. La noche fue una mezcla de momentos dulces y amargos. Bailaron juntos bajo las luces de la carpa, riendo y olvidándose del mundo por un instante. Pero también hubo comentarios hirientes, un tío de Álvaro que los evitaba, una prima que hizo un chiste fuera de lugar. Javier soportó todo con una sonrisa, pero por dentro se preguntaba si alguna vez serían plenamente aceptados. En un momento, mientras compartían un trozo de tarta, Álvaro se inclinó hacia Javier. «Gracias por estar aquí», susurró. «Sé que no es fácil, pero tenerte a mi lado lo hace todo posible». Javier sintió que su corazón se hinchaba. «Siempre estaré aquí, Álvaro. Pase lo que pase». Después de la boda, la relación de Javier y Álvaro se fortaleció, pero los desafíos no desaparecieron. La madre de Álvaro seguía distante, y aunque su padre comenzaba a aceptarlos, aún había tensiones en las reuniones familiares. Javier, por su parte, enfrentaba sus propias inseguridades. A veces se preguntaba si estaba pidiendo demasiado, si Álvaro realmente estaba listo para una vida juntos en un mundo que no siempre los aceptaría. Una noche, mientras veían una película en el sofá, Álvaro tomó la mano de Javier y dijo algo que lo dejó sin palabras. «Javi, quiero que nos mudemos juntos. Quiero construir una vida contigo, aquí, en Sevilla. No me importa lo que diga el mundo». Javier lo miró, sus ojos llenos de lágrimas. «Álvaro, ¿estás seguro? Esto es grande». «Nunca he estado más seguro», respondió Álvaro, y lo besó con una pasión que disipó todas las dudas de Javier. Los meses siguientes fueron un torbellino de planes. Buscaron un apartamento en el centro, un lugar pequeño pero lleno de luz, donde pudieran empezar de cero. Cada paso, desde elegir muebles hasta discutir dónde colgar las fotos, era una afirmación de su amor. Pero Javier sabía que el camino no sería fácil. El mundo aún tenía prejuicios, y ellos tendrían que enfrentarlos juntos. Mudarse juntos fue un sueño y un desafío. El apartamento en el barrio de la Macarena era pequeño, con paredes blancas y un balcón que daba a una calle llena de vida. Javier y Álvaro llenaron el espacio con sus cosas, libros, discos, recuerdos de sus viajes. Pero también llenaron el espacio con discusiones, con momentos de duda, con la realidad de compartir una vida. Una noche, mientras cocinaban juntos, Álvaro recibió una llamada de su madre. La conversación fue tensa, llena de silencios incómodos. Cuando colgó, Álvaro se sentó en el sofá, con la cabeza entre las manos. «Quiere que vaya a casa el fin de semana. Dice que necesitamos hablar de esto». Javier sintió un nudo en el estómago. «¿De nosotros?». Álvaro asintió. «No sé si estoy listo para enfrentarla, Javi. Pero no quiero seguir escondiéndome». Javier se sentó a su lado, tomando su mano. «No tienes que enfrentarla solo. Si quieres, iré contigo». El fin de semana llegó, y Javier y Álvaro viajaron a la casa familiar de Álvaro, una vivienda tradicional en el barrio de Los Remedios. La madre de Álvaro, Carmen, los recibió con una cortesía fría. Durante la cena, el aire estaba cargado de tensión. Finalmente, Carmen habló. «Álvaro, no entiendo esto. No es lo que esperaba para ti». Álvaro tomó aire, su mano apretando la de Javier bajo la mesa. «Mamá, amo a Javier. Y no voy a renunciar a él para hacer feliz a nadie más». El silencio que siguió fue pesado, pero Carmen no respondió con ira. En cambio, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Solo quiero que seas feliz», dijo finalmente. «Pero me llevará tiempo». No fue una victoria completa, pero fue un paso. Javier sintió que, por primera vez, había esperanza de que la familia de Álvaro los aceptara. De regreso a casa, Álvaro parecía más ligero, como si hubiera soltado un peso que llevaba años cargando. Los meses siguientes fueron una mezcla de rutina y magia. Javier y Álvaro construyeron una vida juntos, llena de pequeños momentos, desayunos en el balcón, noches de cine, paseos por el río.
Pero también enfrentaron desafíos, comentarios de vecinos, miradas en la calle, la constante lucha por ser aceptados. Sin embargo, cada obstáculo los hacía más fuertes, más unidos. Un año después de aquella tarde en la piscina, Javier y Álvaro estaban en un lugar que nunca habían imaginado. Su apartamento se había convertido en un hogar, lleno de risas, discusiones y amor. La relación con la familia de Álvaro había mejorado lentamente. Carmen, aunque aún incómoda a veces, comenzó a invitarlos a cenas familiares. El padre de Álvaro, más abierto, incluso bromeaba con Javier sobre fútbol. No era perfecto, pero era suficiente. Una noche, mientras paseaban por el puente de Triana, Álvaro se detuvo y miró a Javier con una intensidad que lo hizo estremecer. Javi, no sé dónde estaríamos si no hubieras sido tan valiente aquel día en la piscina. Me cambiaste la vida. Javier sonrió, sus ojos brillando bajo las luces del puente. Tú también cambiaste la mía, Álvaro. Y no cambiaría nada de esto por nada del mundo. Álvaro sacó una pequeña caja del bolsillo, y el corazón de Javier se detuvo. No era un anillo, no aún, pero era un colgante con dos iniciales entrelazadas, J y A. Es una promesa, dijo Álvaro. Una promesa de que, pase lo que pase, estaremos juntos. Javier lo abrazó, sintiendo que todo el dolor, las dudas y las luchas habían valido la pena. Porque allí, en el corazón de Sevilla, bajo un cielo estrellado, habían encontrado algo más grande que el miedo, el amor, en su forma más pura y valiente. La vida no era perfecta. Habría más miradas, más juicios, más días en los que el mundo parecería demasiado pesado. Pero Javier y Álvaro sabían que, mientras se tuvieran el uno al otro, podrían enfrentarlo todo. Y así, en una ciudad que vibraba con historia y pasión, escribieron su propia historia, una de amor, de valentía, de humanidad.